Bueno, pues aquí estamos otra vez para analizar a fondo un tema que ha sacudido bastante la política valenciana estos últimos días. Sí, la dimisión de Carlos Mazón. Exacto, como presidente de la Generalitat. Algo que, bueno, ha pillado a muchos un poco por sorpresa, ¿no? Aunque quizás no tanto si miramos atrás. Desde luego, culmina meses, la verdad, de mucha tensión y abre, pues, un escenario bastante incierto. Sí, para entenderlo bien, contamos con varias fuentes, ¿verdad? Crónicas de prensa, análisis políticos. Sí, comunicados oficiales también y testimonios que han ido saliendo. Vale. Y la idea es, pues eso, ir un poco más allá del titular. Precisamente, intentar desgranar las causas, el contexto y, sobre todo, ver qué puede pasar ahora, qué caminos se abren. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por el principio, para situarnos. Mazón no llevaba tanto en el cargo realmente. No, relativamente poco. Llegó a la presidencia en julio de 2023. Después de las elecciones autonómicas que ganó el PP. Eso es. Pero, y esto es importante, sin mayoría absoluta en les Corts. Lo que le obligó a buscar apoyos desde el primer momento. Correcto. Para la investidura y, bueno, para poder gobernar, el PP cerró un pacto de coalición con Vox. Una alianza que le dio la mayoría necesaria, pero que también, imagino, trajo sus propias complejidades. Claro, gobernar en coalición siempre implica negociar mucho y, bueno, a veces surgen tensiones, roces, sobre todo cuando llega una crisis. Y vaya si llegó la crisis. La Dana de octubre de 2024. Eso lo cambió todo. Uf, sin ninguna duda. Ese fue el punto de inflexión. Tremendo. La Dana del 29 de octubre no fue solo un fenómeno meteorológico adverso. Fue una catástrofe. Una catástrofe humanitaria y social en toda regla. Las cifras son, bueno, todavía se están afinando, pero hablamos de más de 220 fallecidos. ¡Qué barbaridad! Y miles de desplazados. Daños materiales incalculables. Comarcas enteras devastadas. Una tragedia de una magnitud enorme para la comunidad valenciana. Y claro, la gestión de las secuelas de esa Dana se puso inmediatamente bajo el foco, todas las miradas puestas en el gobierno de Mazón. Exactamente. A partir de ahí, la gestión de la posdana se convirtió en el eje central del debate, y la presión sobre Mazón y su gobierno empezó a crecer. Muchísimo, ¿no? Exponencialmente. Durante meses vimos cómo las asociaciones de víctimas, las plataformas ciudadanas, los vecinos, Sí. pedían ayudas, claro, pero también responsabilidades políticas. Esa petición de responsabilidades acabó con un lema muy claro en las manifestaciones. Efectivamente. El Mazón dimisión se oyó muchísimo. Sí. En las zonas afectadas, en Valencia, y no era solo la oposición, ¿eh? Era un clamor bastante transversal de gente que sentía que la respuesta no estaba a la altura. La sensación de lentitud, quizás, de falta de eficacia. Eso es. Esa percepción caló hondo. Y esa presión constante, al final, pues, desemboca en el anuncio de la renuncia. ¿Cómo fue exactamente ese día? Pues el día clave fue el 3 de noviembre. Este pasado noviembre de 2025. Mazón convocó una comparecencia. ¿Institucional? Sin preguntas. ¿En el Palau de la Generalitat? Sí. Y allí, con un tono muy solemne, anunció que dimitía como presidente. Y soltó esa frase que ha dado tanto que hablar. Ya no puedo más, muy directa. Potentísima, corta, directa y, bueno, abierta a muchas interpretaciones, claro. Después de eso formalizó la renuncia, ¿no? Sí, presentó el escrito en les Corts Valencianas, como marca el Estatuto de Autonomía. El procedimiento formal. Pero ojo, que la forma de la renuncia tiene sus matices. No es una ruptura total e inmediata. Exacto. Hay detalles importantes. Dijo que seguiría como presidente en funciones. ¿Eso qué significa exactamente? Pues que sigue al frente del gobierno para los asuntos del día a día, digamos, hasta que les Corts elijan a un nuevo presidente o presidenta. No hay un vacío de poder. Vale. Y tampoco deja la política del todo. No. Otro punto clave. Conserva su acta de diputado autonómico. Ah, o sea, siguen les Corts. Sigue en les Corts. Lo cual, bueno, puede interpretarse de varias maneras. Mantiene una plataforma, cierta influencia. Una puerta abierta, quizás. Podría ser. O una posición desde la que operar. Y además, hizo una petición muy clara a sus socios. A PP y Vox. Sí. Les pidió explícitamente que se pongan de acuerdo para elegir a su sucesor o sucesora. Un intento claro de que la transición sea dentro del mismo bloque. De controlar el proceso en la medida de lo posible. Eso parece. Evitar un vacío o una crisis mayor que lleve a otro escenario no deseado por ellos. Vale, entendido el cómo, vayamos al porqué, a ese ya no puedo más. Has dicho que la Dana fue el gran catalizador. Las fuentes hablan de fallos concretos en la gestión, ¿no? Sí,
Sí, las críticas no fueron solo por lentitud general. Hay informes, testimonios, que apuntan a problemas serios. Por ejemplo, Pues fallos en la cadena de mando las primeras horas, comunicación institucional que fue calificada de confusa, incluso contradictoria a veces. algo crucial en una emergencia. Fundamental. También cuellos de botella para que llegaran las ayudas directas a las familias. Y bueno, la lentitud en empezar a reconstruir casas, infraestructuras. Todo eso genera una sensación de abandono, claro. Y de desconfianza. Mucha desconfianza hacia las instituciones. Un desgaste público tremendo para Amazon. Pero, ¿era solo presión externa? Algunas fuentes sugieren que dentro del PP también había movimiento. Es una lectura bastante extendida, sí. Parece que la figura de Mazón ya venía con cierto desgaste interno incluso antes de la Dana. Ah, sí. Se habla de encuestas internas no muy buenas, de ciertas resistencias a su liderazgo dentro del partido en Valencia. Y la Dana lo aceleró todo. Posiblemente. La gestión de la catástrofe, con los errores y esa exposición mediática tan negativa, pudo ser el acelerador de tensiones que ya existían. Como la gota que colma el vaso. Algo así. Quizás exacerbó una pérdida de confianza en su capacidad para liderar en un momento tan crítico. Las reacciones algo tibias desde su propio partido en las semanas posteriores. Alimentaron esa idea. Exacto. Daban esa impresión. Entonces, volviendo a la frase «ya no puedo más», ¿es agotamiento personal real o hay también cálculo político? Pues seguramente una mezcla. Es imposible negar el coste personal de gestionar algo así. La presión ha sido brutal. Imagino. Un agotamiento genuino es totalmente creíble, humano. Pero claro, en política, los movimientos suelen tener también una lectura estratégica. ¿En qué sentido? Presentar la dimisión como fruto del agotamiento personal puede ser una forma de controlar el relato de la salida. ¿Humanizar la figura? Eso. Y quizá evitar un debate más áspero sobre responsabilidades concretas en la gestión. Podría ser una forma de irse antes de que el desgaste fuera total, o de que el partido le forzara a irse de otra manera. Una salida controlada. Una tormenta perfecta quizá. Presión externa por la Dana, debilitamiento interno, posible agotamiento personal y la dimisión como la salida tácticamente menos mala. Y se mencionó también otro posible factor, ¿no? Algo relacionado con el funeral de Estado. Sí, algunos análisis apuntan a que la percepción pública de su actitud durante el funeral por las víctimas pudo tener un impacto negativo. ¿En serio? Son cosas más subjetivas, gestos, imágenes, pero parece que generaron críticas y pudieron erosionar un poco más su imagen en un momento de tanto dolor colectivo. Quizá fue un detalle más que sumó al malestar general. Entendido. Un cúmulo de presiones, entonces. Ahora, la decisión de dimitir sin convocar elecciones es clave políticamente. ¿Qué supone? Pues lo más inmediato es que evita, de momento, ir a las urnas. Que en este clima podría ser muy arriesgado para ellos. Exacto. Al no disolver les Corts, se apuesta por una solución dentro del Parlamento actual. Abre un tiempo de negociación entre PP y Vox para buscar sustituto. Es la vía para intentar mantener el gobierno. Claro, desde su perspectiva, les permite intentar conservar el poder, dar continuidad al proyecto con otra cara, sin el riesgo de unas elecciones ahora mismo. Pero esa negociación PP-Vox no está garantizada que salga bien. Para nada. Ahí está el riesgo. El estatuto marca plazos para investir a un nuevo presidente. ¿Y si no se ponen de acuerdo? Pues si no logran pactar un candidato que consiga la confianza de la Cámara en el tiempo que se establece, la única salida es disolver les Corts y convocar elecciones anticipadas. O sea que la posibilidad de elecciones sigue ahí. Sigue ahí. Depende de la capacidad de acuerdo de los socios. Y bueno, sus relaciones no siempre han sido un camino de rosas. Y claro, ya han empezado a sonar nombres para la sucesión, lo típico. Inevitable. La maquinaria de las quinielas se pone en marcha enseguida. ¿Quiénes suenan más? Pues las fuentes señalan principalmente a dos figuras del PP. Por un lado, María José Catalá. La alcaldesa de Valencia. Exacto. Tiene peso político propio, buena imagen en ciertos sectores. Por otro lado, se habla mucho de Juan Francisco Pérez Llorca. Presidente de la Diputación de Alicante. Sí, considerado un hombre fuerte en la estructura provincial del partido. Algunas fuentes dicen que contaría con apoyos internos importantes. Ya veremos quién se lleva el gato al agua. Sí, la elección dirá mucho de cómo quedan las fuerzas internas en el PP valenciano tras la salida de Mazón. Sea quien sea, está claro que esto es una crisis importante para el PP valenciano. Sin duda, una crisis interna de primer orden. Tienen que gestionar una transición muy delicada, con mucha presión y con el riesgo real de perder la Generalitat si la cosa se tuerce. El fantasma de perder el poder que recuperaron no hace tanto. Muy real. Y claro, la crisis de unos puede ser la oportunidad de otros. ¿Cómo lo ve la oposición?
Pues lógicamente para PSPV, PSOE y Compromís esto abre una ventana. Ven debilitarse a su adversario. Su lectura es crítica, imagino. Muy crítica, dicen que la dimisión llega tarde, que tenía que haber sido mucho antes por la gestión de la Dana. La califican de movimiento cosmético. Un cambio de cara sin asumir responsabilidades de fondo. Esa es la idea que transmiten, que no basta con cambiar al presidente, sino cambian las políticas o la actitud. Y en medio de todo este juego político están las víctimas de la Dana. ¿Qué dicen ellas ante la dimisión? Su postura es muy clara. La dimisión no es suficiente. Ah, ¿no? No. Los comunicados de las asociaciones insisten en que esto no cierra nada. Es un paso, dicen, pero no el final del camino. No satisface sus demandas principales. ¿Y cuáles son esas demandas que siguen ahí? Fundamentalmente dos. Primero, investigaciones a fondo, independientes, para saber qué falló y quiénes fueron los responsables, no solo políticos, también técnicos, si los hubo. Quieren que se depuren responsabilidades. Exacto. Y segundo, y esto es muy urgente para ellos, que se aceleren de verdad las ayudas y la reconstrucción. Claro, ha pasado más de un año. Eso es. Sienten que todo va desesperadamente lento, que mientras los políticos hablan de nombres y estrategias, ellos siguen esperando soluciones para recuperar sus vidas, sus pueblos. Es un recordatorio importante de que la política a veces va por un lado y la vida real de la gente por otro. Totalmente. La dimensión humana de la crisis sigue ahí, muy presente. La política tiene sus tiempos, sus símbolos, pero la realidad de miles de afectados sigue marcada por la dificultad y la espera. En resumen, entonces, se cierra la etapa de Mazón, una presidencia corta, marcada a fuego por la Dana, y ahora toda la atención puesta en la sucesión. Así es. Las próximas semanas van a ser cruciales. Veremos si PP y Vox pactan un nuevo liderazgo o si vamos a elecciones. Y veremos también si este cambio arriba se traduce en un impulso real a la reconstrucción. Ese es el gran interrogante. Si habrá un cambio efectivo para atender las demandas de las víctimas, que es la herida más profunda que tiene ahora mismo la sociedad valenciana. Y esto nos deja una reflexión final, ¿no? Que viene un poco de todas estas perspectivas. Más allá de si la dimisión fue por agotamiento personal o por táctica política. La pregunta de fondo es si cambiar solo al líder es suficiente. Claro, ¿basta con poner otra cara para recuperar la confianza y arreglar lo que la Dana destapó? ¿O hace falta algo más profundo? Una revisión de cómo funcionan las cosas, de las prioridades, de la rendición de cuentas. Para afrontar los retos que hay por delante. Exacto. Si esto es un punto y aparte real o solo un cambio superficial, pues lo veremos en los próximos meses, con los hechos